Buenas amigos. Bueno, este es un video que quería hacer desde hace mucho tiempo y realmente está pensado en un video que me hubiera gustado que existiera hace como 10 años cuando me tocaba estudiar este tema y que gracias a una compañera, voy a nombrarla, que se llama Silvia Audrey, bueno, le he encontrado una solución ya bastante más definitiva. Igual explorando en la literatura hace muchísimo más sentido que entonces. Básicamente vamos a hablar un poquito de derivados. Este es un video de nivel avanzado, digamos, entonces se esperaría que el estudiante sepa qué es un derivado, ¿verdad? Que conozca que existen derivados para comprar subyacentes, no, que son partidas no financieras, no monetarias, ¿verdad? Que se puede hacer la compra de commodities, petróleo, maíz, gas, entre otros. Y entrar, ok, eso es lo primero. Lo segundo es, el video no trata de contabilidad de coberturas, digamos, igual, insisto, es un video ya avanzado, un estudiante avanzado ya debería de conocer cómo se hace la contabilidad de coberturas. Y también, bueno, partimos un poco de que derivados no es sinónimo de coberturas, ¿verdad? Uno puede tener un derivado para tres motivos: arbitraje, especulación y cobertura. Cuando hablamos de contabilidad de cobertura, solo aplicaría si y solo si se aplica. El motivo por el cual tenemos el derivado es para tener contabilidad de coberturas. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de cuáles son esos párrafitos que están en la norma, que están tanto en la NIC 32 como en la NIF 9, que trata los derivados de partidas no financieras y que el por qué algunos de estos instrumentos sí están dentro del alcance de la norma, incluso aunque técnicamente ese derivado no es un instrumento financiero. Y al mismo tiempo vamos a hablar un poco de qué es la excepción de uso propio y dónde está en la norma. Bueno, comenzamos. Estamos ubicados en la NIF 9 y vamos a buscar los párrafos a partir del 2.4, que tienen una literatura un poco compleja y que vamos a ir leyendo en conjunto. La idea del video es ir leyendo el párrafo y poder ir dando la explicación, ¿ok? Entonces vamos a estar en el 2.4, el 2.5 y el 2.6 de la NIF 9, así como en los párrafos 8 y, bueno, del 8 al 10 de la NIC 32 y el GA20 también de la NIC 32. Ambos tratan el mismo tema, incluso vamos a ver que la reacción es muy similar. Bueno, vamos a empezar por el 2.4, que está dentro, bueno, la sección 2, digamos, la numeración 2 en la NIC 9 es el alcance, ¿verdad? A dónde se aplica la norma, digamos. Aquí vamos a ver que la sección 2 es alcance, ¿ok? Capítulo 1 es objetivo, entonces los párrafos empiezan con 1. Capítulo 2 es alcance, entonces los párrafos empiezan con 2. Que en el 2.4, que es el alcance, tiene este párrafo que habla de que cuando se aplica la norma, ¿verdad? Y nos dice que esta norma se aplicará a aquellos contratos de compra o venta de partidas no financieras. Entonces aquí cuando diga contratos de compra-venta de partidas no financieras, lo que hay que entender es que podría ser tanto una orden de compra como un silvestre que se le hace a un proveedor, como también podría estarse tratando de un derivado de un commodity, ¿ok? Pero la norma dice contratos de compra y venta de partidas no financieras que se liquiden por el importe neto, ¿ok? Esto es fundamental. La liquidación por el importe neto es el foco central de interpretación de este párrafo, ¿ok? Dice, la liquidación por el importe neto tiene que ser en efectivo o algún otro instrumento financiero. Dice, o mediante el intercambio de instrumentos financieros. O sea, recuerden, en la NIF 9 y la NIF 32, siempre que quiera decir efectivo, va a agregar que existen otras opciones, de que sean otros instrumentos financieros, intercambio de otros instrumentos financieros, o combinaciones entre activos y pasivos. Bueno, aquí lo que importa es que se liquida por el importe neto en instrumentos financieros, como si dichos contratos fuesen instrumentos financieros, ¿ok? Es decir, a pesar
ojo que dice, como si dichos contratos fuesen instrumentos financieros. Es decir, en esencia y en toda regla, ellos no son instrumentos financieros y ya vamos a explicar por qué. Expliquémoslo de una vez. ¿Qué pasa? Wow, en una orden de compra está claro que no hay un instrumento financiero, pero cuando hay un commodity, que sería un derivado por un commodity más bien, normalmente se trata de eso como instrumento financiero, pero si nos apegamos a la definición de instrumento financiero, no calza, porque un instrumento financiero es un contrato es un contrato que da a una parte un activo financiero y a otra parte un pasivo financiero, y activo financiero es un contrato que me da a mí la potestad de recibir efectivo o instrumentos financieros o una combinación de activos financieros y pasivos financieros en posición favorable. Cuando yo hago un derivado para comprar un commodity, sí, el, vamos a ver, cuando el derivado para comprar el commodity, el fin último del instrumento propiamente es comprar el commodity. No es que me den un instrumento financiero, no es que me den efectivo, no es que me den la combinación de activos y pasivos financieros en una posición favorable. No, el fin último de un derivado para comprar un commodity es obtener el commodity. Entonces, esto principalmente afectaría tipos de contratos tipo swaps o tipo forwards, futuros, donde lo que se está comprando es el commodity. Y ahí es donde está el issue de la cuestión. Entonces, aquí lo que dice es, hasta aquí, en esta línea, lo que dice la NIF 9, y vamos a ver que la NIF 32 también, es que estas normas tratan como instrumentos financieros a estos derivados, incluso aunque ellos no son instrumentos financieros, ya que se liquidan por el importe neto. ¿Ok? Aquí lo fundamental es la liquidación por el importe neto. Sin embargo, el párrafo se complica aún más, porque dice que hay una excepción a esta regla. ¿Ok? Hay una excepción y esa excepción corresponde a los contratos que se celebraron y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar la partida no financiera. ¿Ok? De acuerdo con las compras, ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad. Esto es importante en otro punto de la discusión. Pero hasta aquí tenemos un instrumento para comprar un commodity que no es precisamente un instrumento financiero, pero como tiene la cualidad de que se puede liquidar por el importe neto, entonces sí lo calificamos como instrumento financiero de manera ficticia para aplicarle ni 9 ni 32. Sin embargo, si ese instrumento, a pesar de que se liquide por el importe neto, yo lo tengo con el único objetivo de comprar o de obtener el bien físico final, puedo no aplicar la NIF 9. ¿Ok? Ya ahorita podemos ver qué sería no aplicar la NIF 9. Y a esto de no aplicar la NIF 9, la NIF 32 que vamos a ver, es lo que se le conoce como la excepción de uso propio, que básicamente es, yo estoy exento de aplicar NIF 9 cuando el motivo por el cual yo entré en ese contrato es para usar el bien físico. Por eso es excepción de uso propio. Y finalmente, el párrafo dice, básicamente, ya la opción general que tiene la NIF 9 es, si usted quiere medir los instrumentos a valor razonable, mídalos y aplíqueles el párrafo 2.5, incluso aunque esté dentro de la excepción de uso propio. O sea, la excepción de uso propio es una opción, no es de uso obligatorio, digamos, cuando es optativa, digamos, o es facultativa. Si yo quiero la uso, si no quiero no la uso. Es una opción que trae la norma de que si estoy en el marco de la excepción de uso propio, puedo omitir el uso de la NIF 9 en la contabilidad de coberturas, en la contabilidad de valor razonable. Lo trataría básicamente como si se tratara de una orden de compra común y silvestre. ¿Ok? En el párrafo 2.5 habla un poco de
¿Qué significa más bien esto de que se liquide por el importe neto? ¿Ok? Y cuando habla, y aquí va a ser muy interesante en la discusión futura, pero básicamente lo que nos dice, este párrafo 2.5 es igual que el párrafo 8.9 me parece, de la NIC 32, que básicamente lo que dice es, ok, la liquidación por importe neto no tiene que ser ni siquiera inherente al contrato, sino que si el día a día de la transacción, la realidad económica de la transacción corresponde a que al final se va a liquidar por el importe neto, se puede aplicar, el instrumento entra dentro del alcance NIC 9, ¿ok? Vamos a leerlo más claro en la NIC 32. Vamos a irnos al párrafo 8. Vamos a ver que el párrafo 8, que también es un párrafo complejo, digamos que cuando uno está leyendo la NIC 32 se puede perder un poco, nos habla de lo mismo. Dice que esta norma aplicará a aquellos contratos de compra o venta de partidas no financieras que se liquidan por el importe neto, otra vez importe neto. Son contratos de compra y venta de partidas no financieras, todo exactamente igual. Como si dichos contratos fuesen instrumentos financieros, no son instrumentos financieros, como ya lo mencionamos atrás. ¿Por qué? Porque no cumple la definición de contrato, eh, de instrumento financiero en general, porque no hay un contrato que da un activo financiero a una parte y un pasivo financiero a la otra parte, en la medida de que el instrumento no precisamente da la generación de un derecho a recibir efectivo o instrumentos financieros o la obligación de entregar efectivo u otros instrumentos financieros. E igualmente menciona el tema de la excepción, que ya la mencionamos, la excepción de uso propio. E igual dice que si usted lo quiere medir a valor razonable, según el párrafo 2.5 de la NIF 9, hágalo. Este párrafo, si bien el párrafo 8 de la NIF 32 y el párrafo 2.4 de la NIF 9 es básicamente el mismo párrafo. Luego tenemos el párrafo 2.5, que sería un gemelo del párrafo 9 de la NIF 32, que nos dice qué significa que una transacción se liquida por el importe neto, ¿ok? Que básicamente no va a tener que ser que está en las cláusulas del contrato, que sería la primera opción, cuando las cláusulas lo permiten, sino que también podría pasar cuando es un tema ya de recurrencia, de que en el trámite normal de los negocios esto ocurre así. ¿Qué vendría siendo este B? Que dice que este tema de la liquidación por el importe neto no está explícitamente en las cláusulas, pero hay un tema de habitualidad, o sea, siempre lo hacemos. O cuando hay contratos similares y también se aplican así. O sea, no tengo experiencia en este tipo de commodity en específico, pero en todos los otros que compro, los liquido por el importe neto. O cuando el elemento no financiero, objeto del contrato, sea fácilmente convertible en efectivo. Incluso voy a hacer aquí una pausa, digamos, para que filosofemos un poco. Tradicionalmente, y no es que estoy diciendo que lo que se enseña tradicionalmente esté mal, pero a uno le explican que, por ejemplo, el oro no es un instrumento financiero, porque el oro no es un contrato que, uno, no es efectivo, ¿verdad? Porque no cumple con las características de efectivo ni con la definición de efectivo en X7. Ya, murió, no es efectivo. Dos, tampoco es un instrumento financiero porque no da lugar a que una de las partes tenga un activo financiero y que la otra de las partes tenga un pasivo financiero o un elemento patrimonial. Por lo mismo, no da derecho a recibir efectivo o activo financiero. El oro es oro, digamos, un commodity como dice Silvestre. Sin embargo, curiosamente, podría darse que un derivado o un forward para comprar oro sí sea un instrumento financiero, a pesar de que el oro no sea un instrumento financiero. E incluso este último elemento de que es básicamente convertible en efectivo podría ser utilizado. E incluso, lo vamos a ver más adelante, esta misma lógica podría aplicar a los bitcoins, aunque por ahí ya el Yasby se pronunció. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a el párrafo GA20, donde se trata este tema un poquito más a detalle. Más adelante, aquí habla igual temas de la excepción de uso propio, cuándo sí, cuándo no. Incluso el párrafo 10 es muy curioso porque establece que cuando yo emito una opción y esa se liquida
por el importe neto a través de lo que serían los A y el B, yo no podría decir que esa opción la tengo para mis compras, ventas o necesidades esperadas por la entidad. Es decir, no podría aplicarle la excepción de uso propio. Pero bueno, ya, el tema de excepción de uso propio la vamos a dejar para otro video, porque en la práctica son muy pocos los casos en los que se puede llevar a cabo. Aquí el foco central del video era hablar un poco de la interpretación del párrafo 8, del párrafo 9 y de que estos instrumentos, a pesar de no ser instrumentos financieros, están dentro del alcance de la norma. Pasamos al GIA 20 rápidamente, larga la norma. Y vamos a leerlo igual a detalle, van a ver que lo tengo coloreado y demás, porque su lectura es compleja. Dice, los contratos para comprar o vender partidas no financieras no cumplen la definición de instrumento financiero, puesto que el derecho contractual de una parte a recibir un activo o un servicio no financiero y la obligación correlativa de la otra no establecen un derecho o una obligación para ninguna de ellas de recibir, entregar o intercambiar un activo financiero, que es lo que hemos venido hablando. Estos contratos, al final, no son instrumentos financieros. Entonces viene el ejemplo. Dice, por ejemplo, los contratos que contemplan la liquidación solo mediante la recepción o entrega de una partida no financiera, es decir, un contrato de una opción o de un futuro o un forward sobre plata o cualquier otro commodity. No son instrumentos financieros. O sea, aquí está clarísimo, no soy yo el que estoy inventándome que estas cosas no son instrumentos financieros, la misma norma lo dice. Sin embargo, dice, muchos contratos sobre materias primas cotizadas son de este tipo. Algunos se han estandarizado en la forma y se negocian en los mercados organizados de manera similar a algunos instrumentos financieros derivados. ¿Ok? Entonces, nótese que aquí la norma está haciendo una separación diciendo que existirían instrumentos financieros derivados e instrumentos no financieros que también son derivados, porque habrán derivados que sí cumplirían con la definición de instrumento financiero y habrían derivados que no cumplirían con la definición de instrumento financiero, incluso a pesar de que se comercialicen en una bolsa organizada y demás, que tengan las mismas reglas de juego, que incluso haya una cámara de liquidación y demás en la bolsa. Bueno, unos sí son financieros y otros no son financieros. Pone otro ejemplo, dice, por ejemplo, un contrato de futuro sobre materias primas cotizadas puede ser comprado o vendido fácilmente a cambio de efectivo porque se cotiza en un mercado organizado y puede cambiar de manos muchas veces. Lo que estoy diciendo, este commodity, este derivado para comprar esa opción, este futuro, este forward para comprar plata, a pesar de no ser un instrumento financiero, está ahí en la bolsa, está cambiando de manos 1000 veces. La norma continúa y dice, sin embargo, las partes que están comprando y vendiendo el contrato están efectivamente negociando con la materia prima subyacente. O sea, al final recalca que aquí no hay instrumento financiero, lo que hay es materia prima. La posibilidad de comprar o vender un contrato de materias primas cotizadas a cambio de efectivo, la facilidad con la que puede comprarse o venderse y la posibilidad de negociar una liquidación en efectivo de la obligación de recibir o entregar la materia prima no alteran el carácter fundamental del contrato de manera que pueda crear un instrumento financiero. ¿Okay? Hasta aquí, digamos, lo pueden leer con un poco más de calma. Todo lo que está recalcando es este futuro, esta opción, este forward para comprar plata no es un instrumento financiero. ¿Okay? Hasta aquí todo el texto es justificar que ese contrato no es un instrumento financiero. Sin embargo, dice, no obstante, algunos contratos para comprar o vender partidas financieras
que pueden ser liquidados en términos netos o intercambiando instrumentos financieros, o en los cuales la partida no financiera es fácilmente convertible en efectivo, están dentro del alcance de la norma como si fueran instrumentos financieros. Que básicamente este es un párrafo que viene con ejemplos a explicar propiamente lo que ya era el párrafo 8 de la NIC 32 o lo que era el párrafo 2.4 de la NIC 9, donde básicamente se dice estos instrumentos, a pesar de no ser instrumentos financieros, sí están dentro del alcance de las normas de instrumentos financieros, a menos de que les aplique la excepción de uso propio como mencionaba el párrafo 8. Entonces, esto es en esencia lo que les quería compartir. Sin embargo, tiene un punto adicional que corresponde a que en 2019 el IASB, bueno, en realidad no fue el IASB, sino que el IFRIC, la entidad de interpretaciones, el Comité de Interpretaciones de IFRS, se sentó y analizó el tema de las criptomonedas, llegando a la conclusión de que la mejor clasificación para las criptomonedas es la de activos intangibles. Y aquí es donde yo digo que muy posiblemente, dependiendo cómo evolucione el mercado de las criptomonedas, a futuro esta interpretación puede cambiar. Y es uno de estos casos donde la norma, en mi teoría, este video queda en el 2021, mi teoría es que va a ir evolucionando. Y básicamente es porque uno de los argumentos que dicen el IFRIC es que las criptomonedas no son instrumentos financieros. Y tienen razón, porque es igual que el oro, no crea un activo financiero en una parte y un pasivo financiero, una partida de patrimonio en la contraparte. Pero lo que sí pasa es que estas se negocian en un mercado donde básicamente yo tengo un contrato para poder utilizarlo, se liquida por el importe neto. Al final, en esencia, lo que tengo es un, algo muy parecido a lo que venimos hablando, que es un instrumento que no es financiero, pero que se comporta como financiero y que se liquida por el importe neto. Entonces, me parece a mí que incluso aplicando la regla general o la excepción general de aplicar 2.5 o todo lo razonable, podría ser que a futuro las criptomonedas pasen de ser intangibles a ser tratados como instrumentos financieros, a pesar de no ser instrumentos financieros. Estamos claros que no son instrumentos financieros, pero como su negociación es la equivalente a los instrumentos financieros, podría ser ya tratada como un instrumento financiero, si no es que llega a ser ya un equivalente efectivo en algún momento, que no, no lo veo tan claro. Bueno, ese era el último mensaje que les quería decir. Y nada más para que no se me olvide, si la clasificación de las criptomonedas se mantiene como intangibles, recordar que hay intangibles que pueden ser valuados al importe de revaluación, ¿verdad? Que básicamente sería equivalente al valor razonable, porque aquí no cabría un tema de amortización. Y por tanto, si podemos llevar en nuestra situación financiera las criptomonedas a valor razonable. O sea, por ese lado no hay ningún problema. Pero el otro problema que tenemos es que, hablo de memoria, para los 45, 56, por ahí en I1, menciona que cuando habla de la división entre corrientes y no corrientes, menciona que los intangibles tienen que presentarse como no corrientes. Entonces, bueno, ahí se altera un poco la presentación de la situación financiera por hoy. Bueno, eso era todo, muchachos. Espero que hayan entendido estos párrafos, el 8, el 9, el 10, el GIA 20, el 2.4, el 2.5, el 2.6 de la NIF 9 y de la 32 anteriormente. Son párrafos muy complejos. Son párrafos que yo recuerdo ir en el bus, en el autobús, leyéndolos una y otra vez y no me entraba y no me entraba. Pero bueno, por eso quería hacer el video. Si alguien está leyendo esa norma, excelente. Va por buen camino. Muchísimas gracias.